Ya, entonces ya estoy grabando. Vamos a la presentación. Ya, voy a compartir pantalla. Y vamos a la presentación. Ya, entonces el tema que vamos a tratar es estilos de comunicación. Agresivo, pasivo y asertivo. ¿Ya? Ok. Bueno, los estilos de comunicación, ¿qué son? Son las formas de cómo nos damos a conocer, cómo damos a conocer nuestras opiniones e ideas. ¿Ya? Cómo nos damos cuenta de qué estilo tenemos va a depender de la forma de cómo te comuniques y las expresiones y gestos que utilices al comunicarte. ¿Y cuáles son esos estilos de comunicación? Son tres. Existe el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un video donde van a poder ver gráficamente qué son esos estilos, y ya voy explicando después del video específicamente en cada uno. A ver. Ya, este es el video. De verdad, me parece que eres incapaz de entenderlo. ¡Qué paciencia tengo que tener contigo, hijo! A lo mejor, si me lo explicara mejor, pues no tendría tantos fallos. Vamos, ¿qué culpa mía? ¿Qué estilo está utilizando nuestro responsable? Agresivo. ¡Oh! Parece una leona. ¿Cómo me llegas? Parece una leona. Te quería comentar que el cliente está muy contento con tu trabajo. Que sí, me han dicho que van a hacer algunas cosillas y había que mejorar eso, pero era importante ver. Gracias. Creo que estamos haciendo un trabajo estupendo. Sí, yo también. ¿Qué ejemplo de estilo nos ha puesto nuestro responsable? Estilo pasivo. Pasivo, sumiso. Sí. Demasiado pasivo. Pero nada, alivio. Hasta luego. Luis, me gustaría hablar contigo del proyecto. Estoy contenta, estás haciendo un trabajo absolutamente maravilloso. Pero noto que hay alguna pequeña dificultad en el procedimiento. Me gustaría que la comentáramos para que la pudiéramos solucionar. Es que seguir la metodología es fundamental para obtener resultados mejores. Asertivo. Bien. Estilo asertivo. Exacto. Ahora, entonces hemos visto de manera gráfica los tres estilos de comunicación: el agresivo, como era el primer caso, el pasivo y finalmente el asertivo, ¿no? Vamos a explicar ahora un poco de qué se trata ese estilo agresivo. El estilo agresivo lo usan personas que solo se preocupan por conseguir sus objetivos, pelean mucho, acusan, interrumpen, amenazan, agreden a los demás y buscan satisfacer siempre los intereses propios. No tienen en cuenta los sentimientos, ideas, emociones y pensamientos de los demás. Es decir, ellos son el centro, ellos son los importantes y los demás son secundarios, ¿no? Entonces, para ellos, para los que utilizan el estilo agresivo, lo utilizan de esa forma porque ellos se sienten que importan mucho más que todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las características de una persona que utiliza este estilo agresivo? Respecto al estilo de voz, utilizan siempre una voz fuerte y fría y tiene tendencia a gritar. De acuerdo a su mirada, siempre es fija y penetrante, ¿no? Su conducta no verbal es la mirada fija, la voz alta, es orgullosa, es desafiante, rígida y tiene gestos muchos de amenaza.
En su conducta verbal dice cosas como tú deberías, o harías mejor él, o yo sé, tú no. O sea, todo está enfocado a, si quieren echarle, alguien tiene la culpa, no son ellos, es otro, ¿no? Entonces, para ellos todo lo hacen bien, y precisamente eso es lo que les motiva tener este estilo agresivo. ¿Y qué efectos provoca? Tensión en las personas, ¿no? Hay un tema de control también, aparte que da una mala imagen, por su propio estilo hace que se quede solo, y también por tener ese estilo agresivo hiere mucho a las personas y a veces se frustra demasiado. Seguimos con el estilo pasivo, ¿no? Las personas pasivas no defienden sus intereses, no se expresan de sí mismos. Es característica de una persona pasiva la ausencia de iniciativa en relación al afrontamiento de situaciones. Es decir, tienen miedo a enfrentar situaciones que para ellos se les torna peligrosa, no son evasivos en esas situaciones. Tienen sensaciones constantes de ser incomprendido, manipulado o de no ser tenido en cuenta, y su apariencia suele ser de inseguridad, ¿no? Cuando hablan, cuando se expresan, como se ve en el video, voz baja, un poco temerosa, ¿no? ¿Cuáles son las características de este estilo? De acuerdo al estilo de voz, son voz temerosa, débil, de volumen bajo, casi apagado. La mirada evita mucho el contacto visual y tiene ojos tristes y caídos. La conducta no verbal mira mucho hacia abajo, la voz baja, la postura tensa y la afirmación con la cabeza constantemente, ¿no? Como diciendo, aceptando todo lo que le dicen, sin ni siquiera dar un punto de vista propio. Su conducta verbal usa mucho el quizás, bueno, no es importante, espero que no te molestes, ese tipo de frases, ¿no? Y los efectos que provoca, bueno, a veces mucho ver ese tipo de personas causa irritación, ¿no? O ellos mismos se provocan un resentimiento, la baja autoestima, y entre ellos mismos entran en un estado de disgusto, ¿no? Seguimos con el último estilo, que es el estilo asertivo. Las personas asertivas expresan lo que quieren y desean de forma adecuada, directa y honesta, ¿no? Muestran respeto hacia los demás, manteniendo una buena relación con las personas implicadas. Defienden sus propios intereses, deseos y necesidades, y respetan a los demás, pero no permite que los demás se aprovechen de él. Son capaces de elogiar a los demás y saben pedir favores y hacer peticiones, ¿no? Es importante, el estilo asertivo tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? Ser una persona empática te ayuda mucho a tener este estilo asertivo. La verdad que llegar a un estilo asertivo es un poco complicado, ¿no? Pero es ideal para una buena comunicación. Ahora, a ver, aquí. La asertividad en sí es una habilidad social, ¿no? Y como toda habilidad, se tiene que trabajar. Entonces, para llegar a este estilo asertivo, la idea es trabajar en uno mismo, en la confianza, porque depende mucho de eso también, ¿no? La autoestima, para no dejarte avasallar por los demás, pero tampoco llegar a un extremo a un estilo agresivo, sino siempre manteniéndote entre un estilo pasivo y agresivo en un intermedio. Esa es la mejor forma de comunicarse. ¿Cuáles son las características de este estilo asertivo? En cuanto al estilo de voz, tiene una buena entonación, son firmes, relajados y animados, ¿no? De acuerdo a su mirada, son expresivos, se le nota una honestidad en la mirada y te mira directo a los ojos. En su conducta no verbal, el contacto visual directo, siempre son serenos, amables, de gestos firmes, tienen seguridad y una relajación corporal, ¿no? Como digo, la empatía en este caso es fundamental. Y la conducta verbal, bueno, siempre hablan como que yo pienso, yo siento, yo quiero, siempre siendo protagonistas ellos mismos, ¿no? La persona que utiliza un estilo asertivo maneja muy bien sus emociones, ¿no? Sabe en qué momento tiene que estar sereno y calmado a pesar de una situación, puede presentarle una situación extrema. Esta persona que maneja este tipo de estilo va a mantener
va a mantenerse a raya para no prolongar mucho más, digamos, un conflicto, sino tratar de apaciguarlo y llegar a una conversación de personas ya más serenas. ¿Y qué efectos provoca? Satisfacción a uno mismo cuando uno siente que se comunica de ese estilo. La verdad es que hay una satisfacción propia, la seguridad para comunicarse, también respeta mucho los derechos de los demás. Por ejemplo, en el curso me enseñaron algo que era importante, ¿no? Que es el fin, sobre el fin no, ¿cómo es? El fin no justifica los medios, ¿no? Si bien cada uno tiene un objetivo, la idea no es pasar encima de los demás para llegar a ese objetivo, ¿no? Y es pensar que todos nosotros como personas tenemos a nuestros semejantes y la idea es que si tú quieres llegar a un punto, lo logres con tu propio esfuerzo, sin necesidad de hacer que otros en el camino pues caigan, ¿no? Ahora, las conclusiones, para mí las más importantes, obviamente el estilo asertivo es el adecuado para una buena comunicación. Y como dije, dentro de los estilos de comunicación es el más difícil de lograr, pero la asertividad, como les dije, es una habilidad que hay que trabajar. Y trabajándola, finalmente uno va a llegar a tener ese estilo de comunicación. La empatía siempre va a ser clave para todo tipo de comunicación, y no solamente para todo tipo de comunicación, sino para la vida misma, ¿no? en todo sentido. Y también otra cosa muy importante es el buen manejo de las emociones. Siempre nos va a ayudar a expresarnos de mejor forma. Si bien, por ejemplo, uno puede estar molesto o fastidiado por alguna situación, la idea no es descargarse con otras personas, ¿no? Porque las otras personas no tienen la culpa, sino simplemente es manejar esa situación. Si se siente de esa forma, bueno, conversarlo con alguien para que de repente lo apoye y descargarse de esa forma, conversando y buscando apoyo en personas que confíen, y no hacerlo de una forma de su frustración, pasarle a otras personas y atacarlas, ¿no? Bueno, y esa es toda la qué interesante. Interesante. Muy interesante, muy puntual, muy directo. Me quedo con el estilo asertivo, ciertamente, que es el mejor, el más sano, el más saludable, y sobre todo que es de bienestar para todos en común, ¿no? Así es. Y siendo así, también somos ejemplos para la sociedad, ¿no? Al menos el que logra entender que lo manejable es algo que irradia salud para el resto también, para uno mismo empezando y para el resto. Como dice ahí en la literatura y como lo has explicado tú, es realmente ponerse en empatía, ¿no? Y respetar también, pues, a los demás. Sí, exacto. Además que la idea de tener ese estilo de comunicación es mantener un buen ambiente, ¿no? Donde ya sea en casa, con la familia, en el trabajo, en cualquier situación en la que te encuentres, la idea es mantener siempre un buen ambiente para que te sientas cómodo tú y que todo también se sienta cómodo. Entonces, al utilizar un estilo de comunicación asertivo, ayuda mucho a eso. Exacto, justo el día de ayer le comentaba a Juan Pablo de que muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos un reclamo, ahora que tu tía está laborando sobre el tema de la telefonía y está recibiendo reclamos, yo le decía a él, ¿por qué realmente a veces cuando nos decimos la palabra reclamos, tenemos que nosotros inmediatamente alzar la voz o fastidiarnos? Apenas nosotros hacemos un reclamo y gritamos y nos salimos de nuestro tema, ¿no? O sea, de nuestra serenidad, de esa pasividad que debemos de tener, como lo dice el estilo asertivo. Si haciendo un reclamo tranquilo,
bien pensado, se puede lograr también una buena comunicación y a la otra persona ni se va a alterar ella ni me voy a alterar yo. Y vamos a llegar a una conclusión final que me va a dar ella o él hasta donde él puede realmente ayudarme. Porque él tampoco, pues no lo puedo maltratar, porque sería maltratarlo, ir contra esa persona, herirla, como dices, ¿no? Y no lograr nada al final. Entonces le digo, hijo, yo más bien estoy tratando de calmar eso, ¿no? Y aprender a hacer un reclamo de una manera, pues, asertiva también, ¿no? Sin que ello altere mi voz, mi conducta. Porque hay que pensar que la persona que te contesta al final realmente no tiene la culpa, ¿no? O sea, es una persona que al final te va a atender, te va a tratar de ayudar. Sí. Pero es eso, solamente te va a ayudar y al final la culpa realmente no es tuya. Es solo un representante de la empresa, es un colaborador de la empresa, que él va a poner de sí para poder ayudarme realmente. Y mucho más optimismo hay cuando recibe un buen trato, e incluso lo invito a él para que me ayude hasta, sin imaginarme hasta dónde podía ayudarme, ¿no? Claro. Porque puede dar más todavía. En cambio, ya con los gritos lo voy a entorpecer y lo voy a limitar prácticamente a la persona, ¿no? Para recibir la ayuda que necesito. Exacto. Eso es lo que estaba como comentario, ¿no? Como comentario, Sí, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? De que uno cuando trabaja en atención al cliente muchas veces, no sé, le ha pasado algo malo, no sé, el tráfico, se ha peleado con alguien y cuando tú llegas ya llegas cargado de por sí a tu puesto laboral, ¿no? Entonces cuando recibes una llamada muchas veces el cliente, tú te desfogas con el cliente, ¿no? A veces a mí me ha pasado personalmente y cuando cuelgo, cuando acabo esa llamada, digo, pucha, lo pude haber atendido mejor, ¿no? Pero esa parte que creo que está en todos nosotros es como que difícil de manejarlo, es nuestras emociones, el momento. Entonces, como tú dices, es ponernos en el lugar del otro, pero a veces es un poco yuca, ¿no? Claro, o sea, realmente es bastante difícil, ¿no? Por eso decía que al final es una habilidad que cada uno debemos aprenderla y estar ahí detrás para poder manejar una situación, como tú dices, no tú llegas cargado y es difícil realmente manejar tu emoción y tus sentimientos en ese momento, pero la idea es que poco a poco uno vaya trabajando y se vaya yendo más al camino asertivo, ¿no? Porque la empatía, ¿de qué trata la empatía? La empatía trata de pensar también en la otra persona, o sea, no solamente en ti, sino también involucrarte sentimentalmente en cierta forma con otra persona, ¿no? O sea, también tú dices, pensar un poquito de si le voy a responder así a la otra persona, cómo se va a sentir, ¿no? O sea, ponerse en el caso de la otra persona. Igual, de todas maneras, no lo niego, que es bastante difícil, pero bueno, para eso tenemos que ir aprendiendo poco a poco y esos cursos y demás, ese tema es fundamental como para recibir la información, tenerla en nuestra cabeza y decir en algún momento que uno se va a expresar, oye, pero sí, pues ahorita estoy siendo agresivo o estoy siendo pasivo. No debo ser así, debo ser asertivo. Entonces, cambiar tu chip un poquito y poco a poco ir por ese camino. Cierto. Bueno, entonces, la verdad es que muchas gracias por presenciar la pequeña clase. Quería transmitirles un poco también de lo que he ido aprendiendo en el curso y espero que, como les digo, les sirva para de aquí en adelante, que casi siempre traten de estar en el estilo asertivo, ¿no? Igual, como les digo, no es fácil, pero con la práctica constante, con perseverancia, todo se logra. Así que lo podemos lograr de todas maneras. Exacto. Sí. Todo lo bueno nos tiene que costar esfuerzo, pero la recompensa es grande, porque
uno se siente muy feliz realmente dando lo mejor de uno. Sí, exactamente. Sí, participar de su clase. Mira, y lo felicito, Tucho. Sí, buen tema. Muchas gracias y ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Ya, perfecto, profe. Ya, gracias. Que pase usted una bonita noche con la bendición de Dios. Igualmente. Ya nos vemos. Gracias, primo, gracias, tía. Ya, hijito. Bye, bye.